Hay veces que nos dejamos llevar por la curiosidad, el querer saber, el querer manejar las cosas y tomamos decisiones que a lo mejor no son las apropiadas. Eso nos sucedió con mi cuñada, Liliana, la hermana de mi marido. Ya se van a enterar ahora con la historia. Es de noche y la oscuridad lo ha cubierto casi todo por completo. Ha llegado ese húmedo silencio que precede a la tormenta y que me hace recordar algunas vivencias extrañas que he visto, pues muchas cosas paranormales he vivido a través de mis años. Mi sexto sentido muchas veces me llevó a intuir que poseía una percepción extrasensorial, y mi curiosidad me llevó a presenciar hechos paranormales y oscuros, y sí, cada uno de estos dejó su huella. Una de las tantas experiencias vividas me dejó anonadada, atónita y conmovida. Fue en aquel tiempo, cuando llegaba a su final el año 1998, y la hermana de mi esposo me sugirió que fuéramos a consultar una vidente que tiraba las cartas. Era una tarotista o una bruja. Aquella mujer hacía de todo tipo de cosas relacionadas con el ocultismo. Yo jamás había consultado ese tipo de adivinaciones y me sentí atraída por la idea, así que acepté solamente por curiosidad. Aunque admito que lo pensé bastante, debido a una especie de reticencia espiritual, pero pudo más la curiosidad. Por consiguiente, nos embarcamos mi cuñada y yo, como en una especie de aventura. Jamás pensé en las cosas que sucederían en aquella visita. Creo que no veré nunca más algo similar. Al llegar a aquella casa, la cual era pequeña, oscura y muy decorada con todo tipo de símbolos, y en su ambiente había aromas a distintos tipos de inciensos que me recordaban a una vecina que teníamos en casa cuando era niña, la cual se decía que era una bruja. Al recibirnos, ante nosotros se encontraba una mujer alta, de cabello rubio y unos ojos claros penetrantes, una mirada inexpresiva, lo cual hizo que me sintiera incómoda y arrepentida de haber ido. Esa mujer nos miraba fijamente a los ojos y no bajaba la vista. Después de hacernos algunas preguntas, la vi como estaba tirando sobre la mesa las cartas de póker, y sin mirarlas las juntó de nuevo y me las acercó para que yo realizara el corte de aquel mazo. Me llamó mucho la atención que no usara cartas de tarot, y con mi mirada agachada corté el mazo y se lo devolví. Ella cerró los ojos nuevamente e hizo algún tipo de rezo en el que pedía permiso para llevar a cabo la sesión. Después ella comenzó a colocar varias de las cartas sobre la mesa, y al mirarlas y relacionarlas con su mirada, es como si aquella mujer se perdiera en el mar de situaciones que solo ella podía interpretar sobre el panorama de cartas que lanzó en aquella mesa. Se quedó en silencio un momento y después, asintiendo con su cabeza, se dirigió hacia mí para explicarme lo que había encontrado en aquella lectura. Yo, un poco asustada y nerviosa, fue que comencé a escuchar con suma atención su fluido monólogo. Me iba diciendo todo sobre mi vida y mi familia, nombrando a cada persona por su nombre y apellido. Quedé admirada por lo que escuchaba. Había gran cantidad de detalles en sus palabras. Lo máximo fue cuando esa mujer hizo alusión a un hecho que solo yo conocía y que jamás lo había compartido con nadie. Pero en futuras sesiones fui comprendiendo a qué se refería.
cuando ya hubo más confianza entre Giovanna y yo, y prácticamente teníamos una íntima amistad. Ella me contó que su esposo tenía una secretaria muy bella y atractiva, y que ellos eran amantes desde hacía tiempo atrás, lo cual Giovanna obviamente ya sabía desde que ellos iniciaron esa relación. Pero no decía nada, porque ella mantenía, a su vez, una relación con el guardaespaldas de un famoso funcionario, pues a Giovanna le frecuentaban desde políticos, gente del ambiente artístico y todo tipo de celebridades de esa época. Así que se formó entre ella y el mencionado guardaespaldas un vínculo tan fuerte que la pasión comenzó a crecer y a crecer, así como lo hace el fuego abrasador en un matorral seco y abandonado, incinerando todo a su paso. En la última ocasión que visité a Giovanna, ella estaba muy tensa, un tanto desconectada. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo, y le costaba trabajo concentrarse en lo que las cartas le decían sobre mi vida. Ella se disculpó y me dijo algo que me costó mucho trabajo comprender. Ella se estaba despidiendo de mí. Me dijo que esa sería la última vez que nos veríamos y que le había dado mucho gusto de conocerme. La siguiente semana entendí a qué se refería a Giovanna con sus palabras. Ella estaba en todos los diarios, pues algo terrible acababa de ocurrir. Y es que acorde con las noticias, en aquel consultorio de Giovanna apareció su marido muy alcoholizado. Encontró a su esposa con aquel guardaespaldas y los comenzó a agredir. Luego de una larga discusión, Giovanna, raramente desequilibrada, tomó un arma y le disparó en la cabeza a su esposo, provocándole la muerte instantánea. También le dio 2 disparos a su amante. Aquel guardaespaldas cayó muy herido al piso y Giovanna, finalmente, se puso el arma en la cabeza y de un tiro se quitó la vida. Acorde con la nota, cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontró al guardaespaldas aún con vida. Él fue hospitalizado y pudo recuperarse, y fue él mismo quien pudo relatar lo sucedido aquella noche de terror en el consultorio. Siempre me quedará la duda de por qué ella aceptó ese final, de cuáles eran sus secretos para poder predecir su destino y el de los demás, y por qué es que me parecía que Giovanna simplemente fue algo que había planeado para terminar con todo aquello, o si su mente perdió la cordura entre el rapto de su fogoso amor y el engaño marital. Jamás lo sabré. Suscríbete y activa la campanita para saber cuándo subo material informativo.